Agradezco al señor presidente del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa, la invitación a este foro, que sin duda alguna va a marcar la agenda legislativa del Senado de la República en los próximos años. De igual manera, agradecer al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Emilio Gamboa, que nos acompaña en este foro y finalmente hemos trabajado de manera conjunta los coordinadores para tratar de buscar y establecer una agenda conjunta para el Senado de la República, y creemos que estamos convencidos que la participación del presidente de la Junta de Coordinación Política facilita el que podamos llevar a cabo una agenda que nos permita atender uno de los puntos más importantes en la agenda de las dos cámaras. De igual manera, la señora Marcia de Castro, gracias por acompañarnos y sobre todo por esta extraordinaria ponencia que no me queda ninguna duda que va a hacer en virtud de los años que tiene usted trabajando este tema tan delicado, no solo para México, sino para Latinoamérica. Por lo tanto, le doy la bienvenida aquí al Senado y agradecer su presencia. Decía don Efraín González Luna, uno de nuestros fundadores, decía: la política social no es la explotación política de los problemas sociales, sino la acción recta y eficaz del Estado para instaurar, fortalecer y defender un verdadero orden social. En los últimos años, el Senado de la República, en los últimos 2 años, hemos logrado hacer cambios importantes en materias muy diversas. Hablaríamos por lo menos de 18 reformas estructurales que estuvieron sin lugar a dudas pendientes los últimos 30 años, y afortunadamente con la voluntad de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios y del gobierno federal y estatal, incluyendo los congresos locales cuando se trataba de reformas constitucionales, logramos sacar reformas tan importantes como telecomunicaciones, energía, nueva ley de amparo, código de procedimientos penales único, una reforma educativa, una reforma financiera, una reforma en competencia. La única o los únicos temas que se nos fueron o que no fuimos atendiendo fue sin duda alguna el tema de la política social. Salvo la ley para la protección de niños y niñas y adolescentes, que acabamos de aprobar como iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto, salvo ese tema, creo que los demás puntos de la agenda los tenemos pendientes. Y creo que el que hoy llevemos a cabo un foro de este tipo nos va a permitir que en los próximos meses el Senado de la República establezca una agenda que nos permita atender uno de los problemas más importantes y más añejos en el país, que sin duda alguna es la política social. Independientemente del partido que gobierne, independientemente de los recursos que se han destinado a estas áreas, no solo por parte de los gobiernos federales, sino estatales y municipales, y hablamos de recursos que van por el orden de los 90,000 millones de pesos por año para atender diversos programas en materia social. A pesar de eso, en los últimos 50 años no ha habido una gran movilidad social en nuestro país. Lamentablemente, hay que decirlo, seguimos con rezagos muy importantes que lamentablemente no permite que la capilaridad social pueda ascender. Es decir, el promedio de pobres en nuestro país sigue siendo una cifra muy importante, y estamos hablando no solamente de pobreza alimentaria, sino también de pobreza patrimonial, que cifras más, cifras menos, estamos alrededor de los 50 millones de personas que lamentablemente pues sufren de pobreza, y en algunos casos de pobreza extrema. Necesitamos desde el Senado de la República buscar los mecanismos que nos permitan trabajar para que las nuevas reformas que hagamos y los nuevos programas que implementen los gobiernos federales, estatales y municipales, pues no sean solamente vistos como programas político-electorales, que hay que decirlo también, en muchísimas ocasiones quienes en algún momento gobernamos,
pues veíamos un programa social no como el objetivo de resolver el problema a la gente, un problema de fondo, sino lo veíamos con el fin de llevar votos a los partidos políticos. Y creo que esa perversidad que caracteriza a los programas sociales, pues no ha permitido que tengamos un verdadero desarrollo social en el país, ni en los estados, ni en los municipios. Sigue siendo increíble la diferencia entre estados, incluyendo los estados del norte respecto a los del sur y respecto a los del centro, en virtud pues de que muchos de estos programas lamentablemente son utilizados solo con fines político-electorales. Creo que debemos de atender por lo menos tres áreas importantes para poder sacar adelante a nuestro país y sobre todo a la gente que se encuentra en una posición de pobreza extrema. Primero, debe ser el lograr fortalecer el crecimiento económico de nuestro país. Creo que con las reformas que ya aprobamos, el gobierno federal tiene las herramientas suficientes para que podamos crecer por lo menos 1 o 2 puntos por arriba de lo que venimos creciendo. Creemos que si logramos crecer al 3.5 o al 4.5 en los próximos años, podemos ir reduciendo esa distancia que se establece entre aquellos que de alguna forma pueden vivir decorosamente y aquellos que nada tienen. Creo que este es un punto muy importante que debemos sacar adelante los legisladores, pero también debe asumir su responsabilidad el gobierno federal. En segundo lugar, y obviamente creo y estoy convencido que esto pasa por hacer una verdadera reforma fiscal que no sea tan dañina para la gente y donde obviamente pues pague más quien pueda pagar más, pero que también no afecte a la gente que menos tiene y por supuesto que no afecte a quienes están generando empleos. El segundo tema, y no menos importante, que debemos de atender es el tema de la seguridad pública. Lamentablemente, ante la falta de oportunidades y ante la falta de empleo, de trabajo, de crecimiento, de movilidad social, muchas personas se van por el lado equivocado, se van por el lado de transgredir la ley y vemos ejemplos gravísimos como en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en el estado de Morelos, por mencionar solo algunos, donde lamentablemente un problema económico se convierte en un problema de inseguridad y luego se convierte en un problema social. Creo que es muy importante atender las causas y no solamente atender los efectos. El hecho de que tengamos un país en una crisis de inseguridad tan grave no es solamente se debe de resolver sacando más policías, soldados y marinos a las calles. Creo que aquí este es uno de los temas fundamentales de este foro, es decir, cuáles son las causas que nos han llevado a que tengamos una situación de crisis y sobre todo de inseguridad en el país. Pues yo creo que parte fundamental es que no atendimos inicialmente 3 factores que pudieron ayudar. 1, el factor educativo; 2, el factor de crecimiento económico; y 3, el factor de generarle la expectativa a los jóvenes de que pueden vivir y crecer en un país diferente y ellos lograr crecer y subir dentro de la escala social para que les permita tener una vida distinta a la que hoy tienen. Y en tercer lugar, yo creo que para atender este tema, creo que lo fundamental que debemos de lograr es generar un sistema nacional anticorrupción que nos permita devolverle la confianza al ciudadano que hoy se tiene perdida. Decía don Manuel Cloutier Maquio que la confianza es algo que se va ganando en abonos, pero se pierde de contado. Y yo creo que las instituciones en general hemos perdido la confianza de los ciudadanos. Más allá de que haya 1 o 2 o muchos responsables por casos tan graves como el de Ayotzinapa, yo creo que la gente ya no nos cree. No está creyendo en lo que están diciendo las instituciones del país y ya no focalizan su enojo hacia una sola parte, hacia el gobierno federal o hacia el gobierno estatal o municipal, sino ven al Estado como responsable de lo que está sucediendo en las calles. Creo que este es un tema fundamental. Si no logramos articular un sistema nacional anticorrupción que en primer lugar vigile los programas sociales, que
que vea que no van a ser utilizados político y electoralmente. Y eso pasa por dos decisiones que va a tomar el Senado en los próximos días. Uno, nombrar al fiscal anticorrupción, que debe ser un agente muy proba y que además debe ser cuestionado cuando comparezca al Senado, qué haría en los casos de corrupción tan mencionados en los últimos días, desde la residencia del presidente de la República hasta casos como la licitación del tren de la carretera, del tren de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Creo que quien comparezca al Senado nos debe dar una respuesta convincente, qué haría por lo menos en estos dos casos, porque obviamente el tema de la corrupción es el primer tema que debemos salvar para poder ganarnos la confianza del ciudadano. En segundo lugar, y el segundo nombramiento, sin duda alguna, es del fiscal especial en materia de delitos electorales. Si vamos a ver y vamos a pedir que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales, debe de pasar este fiscal un tamiz especial por parte del Senado que nos permita de alguna manera garantizarle a los ciudadanos que estos programas no van a ser utilizados con fines político-electorales. Y pongo un caso que es uno de los casos más graves que creo que podemos enfrentar el próximo año, que es el reparto de 14 millones de televisiones para hacer el cambio digital en nuestro país. Si ese reparto se hace con un fin político-electoral, se va a distorsionar todo el programa y más allá de llevarle un beneficio a la gente, lo que estamos haciendo es un intercambio de bienes por votos y creo que sería un tema muy delicado. Por lo tanto, en la agenda del Partido Acción Nacional tenemos dos prioridades: crear el Sistema Nacional Anticorrupción, lograr que la Auditoría Superior tenga mayores facultades, que tenga facultades ex ante, es decir, que pueda revisar antes de que se aplique el gasto, que tenga facultades concomitantes durante el gasto y que tenga facultades ex post, que es una vez que se ejerció el gasto, y que tenga facultades para auditar no solamente el gasto del gobierno federal, sino que pueda revisar casos en los estados y casos en los municipios. En segundo lugar, la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción debe tener mayores facultades, no solo para sanciones administrativas, sino para sanciones penales. Y, por supuesto, una modificación al Código Penal Federal, porque al día de hoy nadie que haya estado en un acto de corrupción está en la cárcel en virtud de que el delito de corrupción no existe en el Código Penal. Entonces, creo que tenemos una tarea pendiente en el Senado y en la Cámara de Diputados y creo que si atendemos esos tres factores nos van a permitir lograr una mayor movilidad social, crecimiento económico, seguridad pública y, por supuesto, credibilidad con un sistema nacional de anticorrupción y con un fiscal que nos dé garantías de que todos los casos de corrupción van a ser investigados independientemente de qué partido político sea al que pertenezca quien los haga. Muchísimas gracias.